Muy bien. Buenos días a todas. Bienvenidas a la tercera reunión que estamos llevando a cabo con mujeres con discapacidad para hablar sobre prevención y eliminación de la violencia. Hoy hay mujeres que no han participado de ninguna de las dos reuniones anteriores, algunas que estuvieron solo en la primera. Y hay mujeres que han participado en las dos anteriores, así que para hacer un poco de repaso, de memoria de algunos de los temas que hemos discutido en la última reunión, les voy a ir dando la palabra. Ustedes pueden desbloquear su micrófono sin necesidad de que nosotros lo hagamos, pero si tienen dificultad, Ada, que está administrando la plataforma, les puede abrir el micrófono. Lo que les vamos a pedir, a excepción de Rosana, es que por favor apaguen sus videos para que la señal sea mejor y se escuche mejor también. Y solo cuando alguna de las compañeras sordas quiera participar, pues enciende su video, así puede comunicarse con nosotras. También les vamos a pedir que dejen apagado su micrófono cuando no estén tomando la palabra y que lo abran únicamente cuando van a tomar la palabra y lo vuelvan a cerrar en cuanto hayan finalizado. Así evitamos un poco el sonido que tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y que puede interferir un poco en nuestra reunión. Entonces, muchas gracias a todas por participar el día de hoy y por estar presentes. Esto es un poco extraño reunirnos así a través del Zoom, ya que las primeras dos reuniones que tuvimos fueron presenciales y evidentemente hoy día tenemos que cambiar un poco nuestro estilo de hacer las cosas, ¿verdad? Por las medidas de distanciamiento físico, porque la crítica es que no es distanciamiento social, porque seguimos interactuando socialmente, pero sí es un distanciamiento físico que tenemos que llevar a cabo para protegernos del COVID-19. Entonces, como sé que hay varias de ustedes que estuvieron, sobre todo en la reunión que llevamos a cabo el 26 de febrero en el Hotel Pan American, y donde hablamos ya específicamente sobre mujeres con discapacidad, sus derechos, la discriminación, pues vamos a hacer una memoria rápida antes de entrar al tema de hoy. Si nos pueden, tal vez unas 3 de ustedes que voluntariamente quieran contarnos un poco de los mensajes que recuerden, que compartimos en aquella oportunidad, pues pueden levantar su mano y Ada va a dar la palabra en el orden en que la levanten, ¿verdad? No más de 3. Pero no la levanten todas a la vez, por favor. Bueno, si nadie la levanta, yo voy a dar. Hola, Verónica. Aló, Verónica. ¿Quién habla? María Eugenia. Hay alguien que tiene su micrófono abierto. Sí, fíjate Si lo puede que cerrar, dice, por favor. Sí, vamos a... Aló, ¿Quién es? Verónica. Hola, Verónica. ¿Quién habla? Eugenia quiere preguntar. Estoy en la conferencia María con Silvia. Eugenia. Dios. Ya. Sí, con ella se fue. Muy bien, Sí. entonces Eugenia es quien pidió la palabra. Sí. Eugenia, tienes la palabra. Está bien, gracias. Pero está hablando por teléfono, ¿es ella? Sí. No, es que... A ver, déjame ver. Eugenia, lo que pasa es que ahora apagaste tu micrófono, Eugenia. ¿Tú Voy a pediste la ver. palabra, Eugenia? Espérame, Silvita. Permitir que los participantes reactiven, sí.
Es que como yo les había apagado, pero el de ella había quedado encendido, no sé por qué. Voy a ver. A ver, Eugenia. ¿Los escuchas, María Eugenia? Pero Eugenia participó. ¿Quién es Eugenia? María Eugenia Nájera. Ah, ya. Vamos a María ver. Eugenia, tú pediste la palabra. Pero fíjate que no sé si puede abrir su micrófono. Si no, alguien más que haya pedido la palabra. ¿Alguien más que quisiera opinar? Solo para que intentemos ver. Maga, ¿tú podrías abrir tu micrófono para ver si están funcionando los micrófonos? Sí, porque tú te escuchas perfectamente. Ahora yo, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, Sí. te escuchan. Todo bien, entonces. Hola Ada, buenos días, soy Karen. Hola Silvita, gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días. Perdón que interrumpa, solo quería comentarle a Ada que Sí. si ella se coloca abajo en donde dice participantes y está el número de participantes y le da Sí. clic, le van a aparecer el listado de los participantes y ella ahí puede Sí, ir dándole sí. mute o unmute a uno por uno. Ah, ok. Activando Porque, digamos, activando o desactiva. O sea, si a alguien por error se le activa su micrófono, tú ahí se lo puedes ir apagando de una vez inmediatamente, o si alguien quiere hablar y no lo tiene activado, tú se lo activas inmediatamente. ok, es que soy nueva, es primera vez que administro la... Yo sé, estas cosas nos tienen Sí. a todos También aprendiendo. se Sí. puede usar el chat. María Ok. José Carranza levantó la mano. Sí. María José, ¿tú puedes contarnos un poco de lo que hablamos la última? Buenos días, ¿ahora me escuchan? Sí. Bueno, Sí. muchas gracias nuevamente por la invitación, por tomarnos en cuenta para esta nueva edición de Mujeres en Formación. Y bueno, lo que hablamos en la última reunión fue conceptualizar primero el concepto de discapacidad desde una perspectiva de derechos, ver a la persona como de derecho y por lo tanto como sujeto a exigir el cumplimiento de los mismos. Y vimos también un poco de lo que es el marco legal de los derechos de las mujeres y cómo no tiene por qué haber diferenciación entre los derechos de las mujeres con y sin discapacidad. Más que todo fue como para alzar la voz en cómo nosotros debemos actuar para la garantía de estos. Gracias, María José. ¿Nos podrías mencionar 2 derechos de las mujeres con discapacidad? El derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿puede ser? Sí, muchas gracias. Gracias, María José. ¿Alguien más que quiera ampliar la información? Le voy a dar a María Eugenia que está pidiendo. Ahorita sí ya. Permíteme. No sé por qué no me da en el nombre de Eugenia reiniciar audio, pero no me permite. No sé por qué. No me permite reiniciar el audio de María Eugenia. En lo que alguien más toma la palabra. ¿Alguien más que quiera contarnos un poco qué fue lo que María hablamos la vez Delfina, pasada? María Delfina. Ahí está. Hola, buenos días. Buenos días, María Delfina. Aquí uno de los derechos es en la toma de decisiones, a la participación política, a ser incluido en los varios ámbitos que la sociedad, en lo que tenemos como mujeres, no ser excluida en ningún momento, más que todo en la participación política, que es la que más se da.
y en tomar las decisiones propias como mujer con discapacidad. Gracias, María Delfina. ¿Por qué es importante hablar de las mujeres con discapacidad? Porque la mayoría son excluidas. Si en mi caso, como mujer, soy excluida en varias situaciones de la vida que no puede sufrir una mujer con discapacidad. Entonces es importante tomarlas en cuenta, incluirlas y luchar por ese derecho que todas tenemos. Muchas gracias, María Delfina. Bueno, finalmente, a ver si podemos darle la palabra a María Eugenia. Voy a intentar otra vez con... Y María Eugenia que con nos Eugenia. diga también por qué es importante hablar de mujeres con discapacidad y de sus derechos. Buenos días. Buenos días, bienvenida. Es Melanie. Melanie está tomando la palabra, pero algo pasa que no logro reiniciarle su micrófono a Eugenia. A ver, Melanie, No sé. ¿tú quieres participar? Sí, solo creo, no sé si estoy bien del por qué es importante hablar de las mujeres con discapacidad. Dinos. Pienso que podría ser porque de las personas con discapacidad la mayoría somos mujeres. Ajá, muy bien. No recuerdo con exactitud cuánto es la diferencia, pero sí somos más las mujeres que los hombres. Sí, muchas gracias, Melanie. Tanto por eso, porque efectivamente somos el 60% de las personas con discapacidad y por lo que dijo María Delfina, porque la mayoría sufrimos exclusión y discriminación por ser mujeres y por tener una discapacidad. Vimos bastante detalladamente la última vez lo que es la discriminación y cuáles son sus formas y cómo nos discriminan en los diferentes derechos, ¿verdad? Aquí mencionaron algunos, pero en realidad las mujeres con discapacidad somos sujetas de todos los derechos humanos, sin excepción. Entonces aquí se mencionó la salud, la educación, la participación política, por supuesto que el derecho a la vida, el derecho a la protección social, a protegernos en contra de la violencia. Y bueno, quienes tienen a la mano la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad pueden ver ahí toda la serie de derechos de los cuales somos como titulares de esos derechos todas las mujeres y niñas con discapacidad. Entonces era un breve repaso. Silvita, perdón, ya Eugenia está con su micrófono abierto, perdón, pero ya está ella ahí para ver. Ella quería opinar desde el inicio. Sí, María Eugenia, te escuchamos. Hola, buenos días a todas. Bueno, ahí sí que discapacidad siempre, somos mujeres y discapacitadas, entonces en doblemente medida nos discriminan, ¿verdad? Desde el momento en que nos miran o quieren que hagamos algo, entonces habría que hacer una situación de como sancionar esa situación, lograr eso, de que se sancione en alguna forma para que la gente ya tenga un poco de temor a la hora de dirigirse con nosotros, o sea, como un paro y creo yo, pues, no sé, ¿verdad? Gracias, María Eugenia. Vamos a ver hoy precisamente, vamos a hablar de violencia y cuáles son los mecanismos de protección en contra de la violencia. Y yo les quiero comentar que precisamente antes de iniciar esta videoconferencia con ustedes, finalicé otra en donde mujeres de toda América Latina y de España participaron para hablar sobre la violencia y muchas de ellas pues narraron sus testimonios vividos de mujeres sobrevivientes de violencia como mujeres con discapacidad y yo creo que nos hace todavía falta un poco más del conocimiento sobre la violencia y cómo nosotras podemos acceder a los mecanismos de protección para poder ir superando le llamaron esa pandemia, ¿verdad? Porque estamos hoy viviendo la pandemia del coronavirus, pero en realidad tenemos una enfermedad social
que se llama violencia contra la mujer. Y es que en realidad es una enfermedad social de la cual quizás conocemos muy poco, pero conocemos muy poco porque hablamos muy poco de eso, sobre todo las mujeres con discapacidad, y por eso la importancia de que ustedes estén con nosotras. Hay un aspecto, ¿verdad? Y es que cuando desconocemos qué es la violencia y de qué manera se puede dar, tampoco lo logramos identificar. Entonces estamos quizás siendo víctimas de violencia, pero no lo sabemos. Creemos que es normal, porque la violencia está tan normalizada en nuestra sociedad que creemos que es normal que nos digan cosas, que nos insulten, que nos desvaloricen, que se burlen de nosotras, que no hagan algunas cosas por nosotras como apoyarnos en nuestra higiene personal o con nuestra alimentación, que no nos compren lo que necesitamos o que no consigan las cosas que necesitamos por nuestra discapacidad. Todo eso lo vemos muchas veces como algo normal, algo que pasa así y bueno, a nosotros nos pasa porque tenemos una discapacidad. Pero hoy vamos a ver que en realidad muchas de esas actitudes, esos actos que se dan en contra de nosotras, que nosotras creemos que es normal, no lo es, sino que más bien es violencia. Entonces vamos a empezar. No sé si es Flor o Ada quien va a hacer mi presentación, pero ya la pueden poner. Yo la pongo ahora. Denme chance. Muy bien, ahí está. Entonces, bueno, ahí ven, ¿verdad?, cómo se llama el proyecto en el que estamos y quiénes estamos participando, el colectivo Legis y con el apoyo del Fondo Fiduciario de Naciones Unidas. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre la violencia, como les he mencionado. Y en la diapositiva que dice qué es la violencia en contra de la mujer, tenemos que la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la define como, por cierto que para las compañeras ciegas, yo voy a leer todo lo que está en la pantalla y en cualquier momento después podemos compartir esta presentación con todas ustedes para que lo tengan ahí como un recurso. Y también contarles que toda esta información está en la guía para la prevención y eliminación de la violencia que les compartimos a partir del 8 de marzo y que pueden descargar. Me recuerdo que en el chat grupal, yo sé que algunas de ustedes no están, pero lo compartí en otros chats y creo que todas ustedes están en más de alguno. Les compartí la guía sobre la prevención de la violencia que tenemos también impresas, pero que no hemos podido distribuir por el coronavirus, pero que pronto va a llegar físicamente a sus manos, pero que en digital se puede descargar de los links que les compartí y que hoy podemos volverles a compartir. Bueno, entonces, ¿qué es la violencia contra la mujer? Es todo acto de violencia basada en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Entonces, nos podemos detener ahí un ratito en esa diapositiva porque agrupa pues muchos conceptos que quizás ustedes habían oído, pero no habían asociado quizás a su persona. Pero es importante, ¿verdad? Porque es cualquier violencia que tenga como motivo el que seamos mujeres. Y puede causar un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Recordémonos que la violencia no siempre es física. Se da muchas veces de manera psicológica en esos insultos, en la humillación a la cual nos someten muchas veces, en la negación del acceso a nuestros servicios como persona con discapacidad. Eso se configura también como
daño psicológico, ¿verdad? O daño físico, porque si por no acceder a esos servicios básicos a los que tenemos que acceder por nuestra discapacidad, tenemos un daño físico, entonces también tiene consecuencias físicas. Solo denme un segundito porque voy a cambiar mi documento. Ya voy, perdón. Ok, muy bien. ¿Qué es? Por la importancia, en la siguiente diapositiva vemos qué es violencia sexual. Y lo menciono como un tipo de violencia distinto a los demás por su importancia, porque es muy frecuente la violencia sexual y muchas veces también es un tabú. No nos atrevemos a hablar de eso y es muy importante que sepamos claramente qué es. La violencia sexual incluye cualquier acto sexual o intento de realizar un intento sexual sin nuestro consentimiento, es decir, sin que nosotros hayamos dado el permiso de que se haga. Esto incluye, por ejemplo, violación, tocamientos, acoso, insinuaciones o comentarios sexuales no deseados o la comercialización forzada de la sexualidad. La violencia sexual puede causar daños físicos y mentales que pueden durar por muchos años. Y eso es muy importante, lo vamos a dejar ahí un ratito para que lo miren y lo interioricen un poco más, porque también hay un mito de que la violencia sexual es la violación. Por supuesto que esa es una forma grave de violencia sexual, pero también se da de esas otras formas, un tocamiento indebido, un insulto o un comentario humillante, insinuante sobre nuestra sexualidad, los abusos, ¿verdad? Eso es bastante frecuente, formas de violencia sexual. Y algo muy importante que vemos aquí, la violencia sexual puede ocurrir al interior del matrimonio, de las relaciones de noviazgo, en las familias, en los lugares de trabajo, en la escuela o en otras instituciones. Los hallazgos de estudios que se han realizado al respecto indican que en la gran mayoría de casos la violencia sexual en contra de mujeres y niñas con discapacidad, el agresor era una persona que cumplía labores de cuidado o era miembro de la familia de la víctima. Por eso es un tabú, ¿verdad? Porque suele ser que el agresor convive con nosotros. Es nuestro pariente, es algún familiar nuestro, es nuestro papá o nuestro padrastro, nuestro hermano, tío, abuelo, o incluso el vecino, porque a veces tenemos una relación tan cercana con los vecinos y creemos que son amigos, pero podemos ser frecuentemente víctimas de violencia sexual por parte de estas personas que están en nuestro entorno más cercano. En la próxima diapositiva vamos a ver formas específicas de violencia que se dan en contra de mujeres y niñas con discapacidad. Esta puede abarcar, estos son algunos ejemplos. La violencia practicada en forma de fuerza física, la coacción legal, es decir, la restricción de nuestros derechos utilizando la ley, ¿verdad? Hay leyes que restringen nuestros derechos. La coerción económica es muy frecuente, que limiten nuestro acceso a los recursos económicos de la familia, incluso para cubrir nuestras necesidades básicas. La intimidación, ¿verdad? Esas amenazas que pueden incluir, por ejemplo, si te portas mal, no te compro tu medicina. Si te portas mal, no te ayudo a bañarte. Esas son formas frecuentes de violencia en contra de mujeres con discapacidad que se dan a través de la intimidación. La manipulación psicológica, por ejemplo, decir que no servimos. Bueno, ¿y tú para qué quieres salir a la calle si de todas formas no servís o no puedes andar sola?
¿O para qué vas a ir a la escuela si de todas formas no aprendes? Y así la manipulación psicológica nos hace creer de verdad que somos inservibles. El engaño y la desinformación. Y esto es muy frecuente porque las mujeres con discapacidad tenemos más dificultad para acceder a la información, porque la información no es accesible. Muchas veces se da por eso, ¿verdad? No hay información para las mujeres ciegas y para las mujeres sordas. Este es un problema muy frecuente también para las mujeres con discapacidad intelectual, que la información no se dé en esos formatos que nosotras sí podemos utilizar. Y por eso también es muy fácil que nos den información falsa, porque no tenemos una fuente fidedigna de dónde conseguir la información. La ausencia del consentimiento libre e informado constituye un fundamento importante para prevenir la violencia, pero muchas veces se nos niega la posibilidad de poder consentir a algo, ¿verdad? Y bajo el argumento de que como no sabemos tomar decisiones porque no sabemos pensar, otras personas, terceros, nuestros cuidadores o quienes nos asisten en nuestras tareas cotidianas, toman las decisiones por nosotros y muchas veces esas decisiones pueden ser abusivas. Y en esto interviene la existencia de leyes que reconocen y protegen de todas las formas de violencia a las mujeres con discapacidad. Si bien es cierto, hay leyes en Guatemala que protegen en contra de la violencia a las mujeres, muchas veces esas leyes nos han dejado afuera a las mujeres con discapacidad porque no reconocen estas formas específicas de violencia y por lo tanto, si nosotras denunciáramos que hemos sido víctima de violencia porque nos han negado, por ejemplo, el acceso a una asistencia personal, lo más seguro es que nos traten por locas, ¿verdad? En las instituciones operadoras de justicia. En la siguiente diapositiva vemos que es importante saber que las mujeres con discapacidad experimentamos las mismas formas de violencia que las demás mujeres, las mismas. Sin embargo, cuando intersectamos o cuando agregamos al género, es decir, al género femenino, el factor de la discapacidad, las formas de violencia de las cuales podemos ser víctimas son muy únicas y pueden causar efectos más intensos, más graves y más largos, más duraderos. Y eso es algo muy importante. Es cierto, un hecho importante que hay que saber es que todas las mujeres con o sin discapacidad, guatemaltecas o mexicanas o europeas, somos víctimas de violencia. Sin embargo, la forma de violencia de las cuales podemos ser víctimas por tener una discapacidad, además de ser mujeres, pueden ser muy graves y muy desconocidas. Precisamente por ese desconocimiento es que estamos llevando a cabo este tipo de actividades para que ustedes conozcan mejor cuáles son esas formas y también les quiero compartir que estamos llevando a cabo estas actividades también de capacitación con instituciones operadoras de justicia porque hemos detectado pues un gran vacío de conocimientos en las instituciones acerca de los derechos de las mujeres con discapacidad. Entonces, en la siguiente diapositiva vemos que hay factores de riesgo de violencia para las mujeres y las niñas con discapacidad que pueden incrementar o agravar las formas de violencia. Estos factores pueden incluir la persistencia de prejuicios que hay acerca de nosotras. Se cree que las mujeres con discapacidad somos necesariamente dependientes de otros. Además, frecuentemente se cree que somos incapaces de tomar decisiones y lo que hablaba, ¿verdad? Otras personas, terceros, toman decisiones en nombre nuestro. Muchas veces esas decisiones pueden ser abusivas. Existen muchas barreras de comunicación, ¿verdad? Como lo hemos ya mencionado,
También persiste el aislamiento en instituciones de tipo residencial. Hay muchas en Guatemala, pero quizás la que es más conocida porque ha salido más en los medios es el Hospital Nacional de Salud Mental Federico Mora. Ese es un ejemplo de institución, pero hay en todo el país, en Antigua, en Quetzaltenango, en Zacapa. Hay muchas instituciones en donde hay muchas personas con discapacidad, pero sobre todo mujeres con discapacidad que están ahí institucionalizadas y que son víctimas muy frecuentes de violencia. También un factor que limita nuestra capacidad de denunciar la violencia es la vigencia de leyes que limitan la capacidad jurídica, y de eso hablamos en la primera reunión para quienes estuvieron presentes en aquella reunión en donde estuvo Alberto Vázquez, el abogado peruano. Se recordarán que se habló específicamente de esto. La falta de información y accesibilidad a los servicios de protección. Estos servicios de protección son las instituciones que están obligadas a proteger nuestros derechos, como el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el organismo judicial. Todas esas instituciones, si bien es cierto en algunas ha habido cierta apertura o cierto inicio a hablar sobre los derechos de las mujeres con discapacidad, la gran mayoría de quienes laboran en esas instituciones los desconocen y no saben tampoco qué hacer en el momento en que, por ejemplo, una mujer con discapacidad presente una denuncia. Las instituciones son inaccesibles físicamente también y a la información, ¿verdad? Muchas veces, aun si nosotras tuviéramos la dicha de poder llegar a una de esas instituciones, para quienes tienen dificultad para la movilidad no son accesibles, pero luego la información y la comunicación tampoco es accesible. Otro factor que es una barrera es que los prejuicios sobre nuestra sexualidad suelen generalizarnos o que somos asexuadas o que somos hipersexuadas, y eso puede ser una barrera importante, porque al considerarnos asexuadas, pues creen que no somos sexualmente activas o que no sentimos nada. Ese es un mito muy generalizado sobre mujeres y niñas con ciertas discapacidades, discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial sobre todo, ¿no? Y es una falsedad. O el otro extremo del prejuicio es que somos hipersexuadas, ¿verdad? Que nos encanta el sexo y entonces, por tanto, un abuso, una violación nos va a gustar, ¿verdad? Esas son las consecuencias de estos mitos. Otro factor es que en general las mujeres y niñas con discapacidad no tienen acceso a la educación sexual, porque no tienen acceso a la educación simplemente, ¿verdad? Y por no tener acceso a la educación, difícilmente van a tener entonces acceso a la educación sexual. Pero por otro lado, las instituciones que se dedican específicamente a facilitar información y a proporcionar educación sexual no nos han incluido. Y esta es otra de los factores agravantes, ¿verdad? Porque en general las estrategias, las políticas que se han adoptado en Guatemala para la lucha en contra de la violencia contra la mujer no ha incluido a las mujeres con discapacidad. En la próxima diapositiva vamos a ver un dato muy general sobre un informe que se llevó a cabo en Europa. Aunque sea de Europa, lo presento porque en nuestro país no hay datos y esto es solo para que ustedes tengan una idea. Este informe lo que nos dice es que el 80% de las mujeres con discapacidad es víctima de violencia. El 80% de las mujeres con discapacidad, es decir, casi todas. También que las mujeres con discapacidad tienen 4 veces más de sufrir violencia que las otras mujeres. Por eso es tan importante hablar de este tema. El 80% de las mujeres con discapacidad institucionalizadas se exponen a violencia de las personas que están en su entorno institucional, por ejemplo, el personal, etc. Y por eso tan importante también, aunque ninguna de ustedes actualmente está institucionalizada, quizás alguna sí pasó en algún momento de su vida institucionalizada,
Y también desde el colectivo y desde el EGIS tenemos un enfoque muy particular de saber, de monitorear la situación de las instituciones para identificar este tipo de situaciones. En la siguiente diapositiva vemos entonces que la evidencia indica entonces que las mujeres y las niñas con discapacidad experimentan la violencia que puede ser en el ámbito público o privado. Y esta violencia puede incluir la violencia sexual. Además, se exponen a mayores riesgos cuando se trata de ciertos tipos de discapacidad, porque hay mujeres con ciertos tipos de discapacidad que se exponen más por la discapacidad que tienen. Y aquí menciono yo algunas, ¿verdad? Las mujeres sordas, las mujeres sordociegas, las mujeres con discapacidad intelectual, las mujeres con discapacidad psicosocial. ¿Por qué? ¿Y por qué? La razón es muy simple, porque tienen más dificultades de comunicación. Y los agresores utilizan esto sabiendo que tienen más dificultades para la comunicación, les da como más garantía a los agresores de que no van a denunciar una agresión porque tienen dificultades para denunciarlo. Además, muchas veces las mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de explotación económica, así como trata con fines de mendicidad. Y es que esto lo vemos, ¿verdad? Muchas veces en las calles, a muchas mujeres, sobre todo mujeres mayores con discapacidad, que las explotan a través de la mendicidad. Por supuesto que esta trata y explotación se da también de forma sexual. He conocido yo mujeres con discapacidad, algunas mujeres con discapacidad auditiva, sobre todo, que son explotadas por sus familias o por su entorno, explotadas sexualmente para ejercer la prostitución. La violencia se agrava cuando las medidas de protección son inaccesibles, ¿verdad? Lo que hemos hablado. Y esto incluye, pues, los hogares de protección para mujeres violentadas. Y esto lo sabemos por experiencia. Estos hogares no son accesibles y muchas veces son reacios a aceptar a mujeres con discapacidad violentadas porque desconocen sobre los derechos de las mujeres con discapacidad. Luego también hay líneas telefónicas de emergencia o botones de pánico que mujeres sordas, por ejemplo, las líneas telefónicas no pueden utilizarlas. O los botones de pánico, hay mujeres con discapacidad, la mayoría, que no tienen acceso, por ejemplo, a un teléfono móvil inteligente, porque estos botones de pánico se instalan en ese tipo de teléfonos. Entonces, si las mujeres con discapacidad no tienen teléfonos que acepten la instalación del botón de pánico, no lo pueden utilizar. En la siguiente diapositiva vemos otra forma de caracterizar o algunas características, ¿sí? Que experimentan las mujeres y niñas con discapacidad. Y es que también experimentan violencia en acceso a la salud por la persistencia de prejuicios. También experimentan la dificultad de acceder a los servicios de salud por la falta de información y educación sobre salud sexual y reproductiva. La falta de información, como hemos visto, incrementa los riesgos de ser víctimas de violencia porque los agresores lo saben, ¿verdad? Los servicios de salud sexual y reproductiva, las instalaciones de dichos servicios y el transporte muchas veces no son accesibles. Aunque ahora nos vemos limitadas por la pandemia a poder salir de casa, de todas maneras, si tuviéramos una emergencia, difícilmente podríamos salir. Ahora no hay transporte público, por ejemplo, pero el transporte efectivamente no es accesible y muchas veces estos servicios tampoco lo son. También las mujeres y las niñas con discapacidad frecuentemente nos enfrentamos a una actitud negativa y prejuicios de parte del personal sanitario. Y es que los mismos testimonios que hemos escuchado de muchas mujeres con discapacidad dan cuenta de ello,
¿verdad? De los médicos, de las enfermeras y los enfermeros que tienen prejuicios sobre la maternidad, por ejemplo, de las mujeres con discapacidad, o esa idea, ¿verdad?, de que si una joven con discapacidad acude a que se haga un chequeo ginecológico, por dar un ejemplo, generalmente van a decir, ¿y usted para qué viene si es virgen y no va a tener relaciones sexuales? Porque hay ese prejuicio de que son asexuadas. En la siguiente vemos más factores, ¿verdad? Y es que la persistencia de prejuicios, mitos y supersticiones incrementan los riesgos de violencia en contra de las mujeres y las niñas con discapacidad. Y algunos de los ejemplos de estos mitos y prejuicios son que son cargas familiares y sociales, que son dependientes totalmente, ¿verdad? Que son ineptas, débiles e inútiles, que son asexuadas, inactivas o hipersexuadas y perversas, ¿verdad? Esa es la idea que se tiene de las mujeres que son activas, las mujeres con discapacidad que son activas sexualmente. Muchas veces las mujeres y las niñas con discapacidad son asociadas a brujerías, supersticiones, que traen buena o mala suerte. Eso es muy frecuente, sobre todo en algunas comunidades. No quiero señalar a ninguna, pero estoy pensando sobre todo en otros países, ¿verdad? Que los mismos testimonios de las mujeres y las niñas con discapacidad dan cuenta de ello. Que solo pueden concebir bebés con deficiencias o deformaciones, y esto es algo muy común que salió precisamente en otro foro del que hablamos, ¿verdad? Que se cree que las mujeres con discapacidad, nuestros bebés van a nacer todos deformes o con deficiencias. En la siguiente diapositiva vemos que hay barreras además en la legislación. Estas barreras las podemos encontrar en la denegación de la capacidad jurídica, que ya se habló extensamente en la primera reunión. Sin embargo, esto lo que produce es que terceras personas, nuestros representantes legales, el representante legal o tutor de una persona con discapacidad suele tomar decisiones sobre tratamientos médicos o psiquiátricos sin el consentimiento de la persona en cuestión. Y muchas veces la persona puede tomar estas decisiones, pero como se tiene siempre ese prejuicio de que no pueden tomar decisiones, esas terceras personas toman las decisiones y pueden ser muy dañinas. También son terceros quienes deciden por la esterilización, y esto también lo sabemos. Muchas veces las familias deciden que hay que esterilizar a su hija o pariente con discapacidad para que no quede, para protegerla, entre comillas, cuando en realidad la esterilización pues es una violación a muchos derechos. Primero, la desprotege en contra de la violencia, porque cuando un agresor sabe que esa mujer o niña está esterilizada, es más bien como una invitación a la violencia sexual, porque sabe que no va a tener consecuencias, al menos no en embarazos, ¿verdad? Y luego es una negación al derecho a que esa mujer, cuando lo desee, tenga familia, porque al esterilizarla se le niega entonces la posibilidad de que pueda tener hijos, si es que en un futuro o quizás en ese momento los quisiera tener. También las restricciones legales pueden incluir restricciones para que las mujeres con discapacidad puedan casarse y fundar una familia. De hecho, nuestro Código Civil tiene esas restricciones. El acceso a la justicia, además, se ve limitado por perdón, es que cuando alguien entra y sale de la plataforma me interrumpe mi audio. El acceso a la justicia es limitado o restringido por la incapacidad legal, ¿verdad? Esa es una razón, pero aún si las mujeres y las niñas con discapacidad no están legalmente declaradas interdictas, muchas veces se las considera como tal. Entonces sus testimonios no son considerados válidos en un tribunal. Existe el prejuicio además que las mujeres y las niñas con discapacidad son incapaces de comprender lo que les sucede, ¿verdad? Ese es un mito muy, muy común, sobre todo en la sexualidad. Lo que les mencionaba también, ¿verdad? Que sus testimonios no tienen validez
muchas veces porque no tienen capacidad legal, pero también porque se cree que no tienen capacidad legal. O sus testimonios no son creíbles, ¿verdad? Por ese prejuicio de que no saben lo que les está pasando. Con frecuencia sus representantes o tutores son sus agresores. Y eso es lo que veíamos, ¿verdad? Que muchas veces los estudios que sí se han realizado, lamentablemente en Guatemala no, pero los estudios que se han realizado en otros países demuestran que en la mayoría de los casos, cuando las mujeres y niñas con discapacidad son víctimas de violencia, sus agresores son personas en su entorno familiar. Y eso, por supuesto, es una gran barrera para que puedan denunciar y acceder a la justicia. Luego, los sistemas de justicia no han incorporado los ajustes de procedimiento para aquellas mujeres y niñas con discapacidad que lo requieran. Por ejemplo, esos ajustes de procedimiento pueden implicar que una mujer con discapacidad intelectual requiere un mediador para poder comunicarse. Eso es algo muy común y eso nuestro sistema de justicia no lo incluye. También que una mujer con alguna discapacidad pueda hacerlo en un entorno seguro, ¿verdad? Existe, por ejemplo, la declaración en la Cámara Gesell. Esto se ha implementado sobre todo en casos en donde se ven involucrados niños y niñas, pero debiera de ser también una posibilidad para mujeres y niñas con discapacidad. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos que la inexistencia de apoyos también incrementan los factores de riesgo. Por ejemplo, muchas veces la asistencia personal es proporcionada por la misma familia. Y esto puede incrementar los riesgos porque son esos miembros de la familia quienes asisten a la persona, a la mujer o niña con discapacidad, quien también es quien la agrede. Muchas veces esos miembros de la familia no tienen la formación necesaria para ser asistentes personales y tampoco son remunerados económicamente. Este es un tema que en Guatemala no está desarrollado en absoluto, ¿verdad? Y quizás pueda sonar novedoso para ustedes, pero en los países con legislaciones más avanzadas y sin ir muy lejos, ¿verdad? En México, por ejemplo, o en Ecuador, existe legislación en donde se reconoce la labor de un asistente personal y ese reconocimiento no solo es formal, sino que además le da el derecho al asistente personal de que reciba una remuneración. Entonces esto, por supuesto, que en Guatemala no existe y la inexistencia precisamente de esa posibilidad puede generar también que la asistencia personal proporcionada sin remuneración también implique un incremento en el riesgo de violencia. Y es que los cuidadores suelen ser los agresores, como vimos, ¿no? La falta de asistencia personal también se constituye en violencia. Como esa asistencia personal no la dan nuestros miembros familiares, cuando nos quieren castigar, simple y sencillamente no nos la dan. Y esto es algo muy común de lo que tal vez no lo hablamos, ¿verdad? Porque como es algo que sucede dentro de la familia y lo que sucede dentro de la familia se dice, ¿no? Queda dentro de la familia, son tabúes de los cuales no nos gusta hablar. La gestión de la higiene menstrual, además, es otro tema para las mujeres y las niñas con discapacidad que requieren una asistencia para ello, ¿verdad? La negación de la gestión de la asistencia en la gestión menstrual es una forma de violencia, pero además esto puede ser un impedimento para que las niñas y jóvenes con discapacidad puedan asistir a la escuela, porque se ven entonces con la limitación de que nadie en la escuela las puede asistir en la gestión de su menstruación. Además, la edad puede ser un factor que incrementa los riesgos, ¿verdad? En general, las niñas y las mujeres mayores con discapacidad se exponen también a más riesgo de violencia que otras mujeres con discapacidad. Ya vamos a ir terminando con la presentación. En la siguiente diapositiva, entonces, pasamos a ver si alguna de ustedes ha sido víctima de violencia, si ustedes mismas o si saben de alguna mujer con discapacidad
que haya sido víctima de violencia, es importante saber que puede sentir confusión o desesperanza. Esto es algo muy normal. La violencia genera muchos sentimientos que nos confunden, ¿verdad? Porque no sabemos si lo que nos está sucediendo está bien o no, y sobre todo si viene de un miembro de la familia. Luego nos dicen que eso lo debemos de callar, que no se lo debemos de contar a otras personas. Entonces la confusión, la desorientación, la desesperanza es muy común. Pero es importante que conozca sus derechos y que sepa además los recursos disponibles en nuestro país. Por supuesto que cada mujer tiene en sus manos la decisión y la mejor decisión de saber qué es mejor para su situación. Si denunciar o no, si hablarlo o no, si compartirlo con una persona de confianza fuera de ese entorno en donde ocurre la violencia. Es muy importante, en primer lugar, que conozcamos bien nuestros derechos. Y en la siguiente diapositiva, algo muy importante. Recuerden, la violencia nunca es culpa suya. Ustedes, por la discapacidad que tienen o por ser mujeres o por haber cometido algún error en la casa, por no haber hecho alguna tarea, no tienen la culpa de la violencia. La violencia nunca se puede justificar. Y esto es algo muy importante. Además, es importante saber que la ley nos protege. ¿Y cómo? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Aquí vemos algunos números telefónicos que están disponibles para llamar o marcar si saben, si conocen de mujeres con discapacidad que quieran pedir auxilio. Están el número de la Policía Nacional Civil, que es el 110. Ahí la policía tiene el deber de auxiliarlas si ustedes denuncian haber sido víctimas de violencia. O pueden ir directamente a una comisaría la más cercana. Generalmente hay una comisaría pues cercana relativamente en nuestro barrio, en nuestro, digamos, las más lejanas solo están a unas pocas cuadras de donde vivimos. Aunque por supuesto que en el interior del país esto no es tan cierto, porque sabemos que en el interior el Estado no está tan presente, pero quienes vivimos en la capital, pues tenemos, suele ser alguna comisaría, alguna patrulla rondando o serenazgos cercanos relativamente a nuestro lugar de residencia. Luego está el Ministerio Público, tiene el número 1572 para denuncias, específicamente denuncias de violencia en contra de la mujer. También hay ese botón de pánico para las mujeres que tienen celulares inteligentes. Pueden descargar esa aplicación, es gratuita, y ese botón de pánico inmediatamente es un llamado de auxilio al Ministerio Público que ustedes están siendo víctimas de violencia. Así que muy útil tenerlo para quienes lo puedan instalar en sus teléfonos, el botón de pánico, en cualquier momento lo pueden utilizar para pedir auxilio. Y está la dirección del Ministerio Público aquí en la capital, está en la 15 Avenida 1571 de la zona 1 en el barrio Gerona, en el primer nivel. Es accesible ese primer nivel para que ustedes puedan, quienes físicamente pueden llegar ahí, pueden presentar ahí sus denuncias. Está también la oficina del Procurador de los Derechos Humanos, su número para presentar denuncias 1555. En la capital está en la 12 Avenida, entre 12 y 13 calle de la zona 1, cerca del Ministerio Público. Y hay también auxiliaturas en todos los departamentos de la República, no tan accesible para quien no viva en las cabeceras, porque suelen estar en las cabeceras, y hay algunas auxiliaturas municipales en donde se puede también presentar denuncias. Hay un número del Ministerio Público que mujeres que no pueden usar la línea telefónica pueden utilizar en su WhatsApp. No lo incluí aquí, pero está en nuestra guía y lo hemos incluido en las infografías que les hemos estado compartiendo también a través del WhatsApp.
Y así que voy a dejar tal vez esa última diapositiva un momento para que quienes lo quieran anotar, lo anoten, ¿verdad? Recordándoles, el número de la policía es el 110, el del MP 1572, el de la PDH 1555. Y recuerden descargar el botón de pánico en sus celulares para tenerlo ahí, ¿verdad? Una nunca sabe cuándo lo puede necesitar. Así que aquí dejaría la presentación. Tenemos ahora la oportunidad de hacer un intercambio. Pueden ir levantando sus manos quienes deseen tomar la palabra, o si no pueden levantar la mano, pueden escribir en el chat que están pidiendo la palabra y les vamos a ir dando la palabra conforme vayan pidiéndola. Son muchos temas. Yo sé que es también un tema, a mí por lo menos cuando por primera vez empecé a estudiar sobre la violencia en contra de las mujeres con discapacidad, les quiero compartir que me tocó muy profundamente, me emocioné muchísimo porque yo me identifiqué con algunas formas de violencia de las cuales estaba hablando, de las cuales yo he sido víctima, ¿verdad? Y es que hay que decirlo que muchas veces somos víctimas de formas de violencia y no lo sabemos o nos da vergüenza decirlo, ¿verdad? Porque claro, es un tabú, es un tema que no solemos hablar porque muchas veces, como he mencionado en mi presentación, los agresores son personas cercanas a nosotras, ¿verdad? Y con mayor razón nos da vergüenza decir que fue nuestro papá, que fue nuestro abuelo, que fue nuestro primo el que nos agredió, porque es un miembro de la familia, ¿verdad? Y como hemos dicho, tenemos esa norma social terriblemente mala, diría yo, que lo que sucede dentro de la familia se queda en la familia, pero yo creo que cuando es un acto de violencia, no. Hay que denunciarlo porque no está bien, y además si no lo denunciamos, la violencia puede seguir, ¿verdad? Y podemos ser víctimas muchos años, incluso toda nuestra vida, víctimas de violencia, y si no lo denunciamos, nunca lo podríamos parar, ¿verdad? Ni mucho menos superar los daños físicos, sexuales o psicológicos que nos pueda causar. No sé si alguien quiere... También, sí, ya. María Alejandra está pidiendo ahorita la palabra. María Alejandra. Sí. Hola, ¿cómo están? Qué gusto Hola, verla. María, bienvenida. Gracias, Silvita. Una de las cosas que me llama la atención entre todo esto que estás diciendo por último es que muchas veces evidenciar o denunciar la violencia en nuestra contra es interpretada por personas que están a su alrededor como un exceso de victimización o una manera de llamar la atención, ¿verdad? Es como que una de nosotras esté refugiándose en la discapacidad para querer verlo todo, entre comillas, como un hecho de violencia en nuestra contra. Entonces, es una de las cosas con las que yo me he topado mucho, ¿verdad? Primero, la falta de reconocimiento de la discapacidad, en el caso mío, la discapacidad psicosocial, ¿verdad? Que como no es evidente, entonces es solo una forma más de llamar la atención. Y justo el asociar la denuncia o la evidencia de la violencia en mi contra como otra forma de seguir llamando la atención, ¿verdad? Entonces es algo que tenemos que comprender también, que no es culpa nuestra y que a pesar de escuchar esos comentarios, tenemos todo el derecho de poder evidenciar que hay violencia en nuestra contra. Eso. Sí, gracias María Ale. Efectivamente hay que decir que en primer lugar las mujeres somos desvalorizadas por el hecho simple de ser mujeres. Valemos menos que los hombres, sobre todo en sociedades machistas, patriarcales como la guatemalteca, ¿verdad? Aquí se valora sobre todo lo que los hombres hacen, ¿verdad? Y por eso siempre, sobre todo en esos círculos muy conservadores, y no quiero ofender a nadie, pero muchas veces en las mismas iglesias se habla, ¿verdad?, de que los hombres ejercen esa tarea de jefe, de familia y de proveedor, y el hecho de que sea proveedor, algunas veces ni siquiera es el proveedor, pero por el hecho de que es el hombre de la familia, es el que manda y las mujeres tienen que obedecer.
Eso se crea así de manera general en nuestra sociedad y somos pocas las mujeres que hemos roto, digamos, con ese patrón cultural, ¿verdad? Porque hay que decir que es un patrón cultural, yo diría que extendido universalmente, ¿verdad? En todo el mundo. Pero nosotras identificamos nuestras sociedades machistas así, con mensajes además donde nos dicen las mujeres su lugar es en la cocina, y hasta esos chistes machistas que hacen, ¿verdad? De que hombres se congracian con las mujeres ampliándole sus cocinas, ¿verdad? Esa es una gran conquista de las mujeres según los hombres, ¿verdad? Y no se nos reconoce pues por nuestra valía, ¿verdad? Que las mujeres también somos personas inteligentes, que también aportamos a esta sociedad con nuestra visión desde mujeres, ¿verdad? Y además que esas tareas domésticas son más bien una responsabilidad que también deben de asumir los hombres que viven en esas casas. No es una tarea exclusiva de las mujeres. Y por eso esos mensajes desvalorizantes los vemos tan comúnmente y hasta los hemos normalizado. Y dentro de eso la violencia, ¿verdad? Porque decir que las mujeres pertenecemos a la cocina es una forma de violencia verbal, ¿no? Violencia psicológica, decirnos que nuestro valor está ahí, nada más, en ser buenas cocineras y ser buenas madres. Y que todo lo demás que hacen los hombres, como trabajar, estudiar, trabajar algunos, ¿verdad? Porque no todos trabajan, o supuestamente ser el jefe del hogar, es lo que se valora, ¿verdad? Muy bien. Sí, Kimberly está pidiendo la palabra. Le vamos a abrir ahora su audio. Pues es importante que desde muchos años atrás se venga dando ese tipo de violencia contra nosotras las mujeres. Pues creo que la verdad sí es bastante complejo lo que dices tú, Silvita, y con referencia a lo que ya se vuelve hasta un mito, ¿verdad? Y me impresiona mucho porque es primera vez que participo en una cuestión de estas, pero también yo padezco la discapacidad psicosocial y como dice Mariale, aunque no sea muy notoria, sí somos personas que a veces, aunque no lo digamos, pues también sentimos, ¿verdad? Y que también cuando decías que la violencia se agrava cuando las medidas de protección son inaccesibles, tales como hogares de protección. En ese caso sí, lo que tú dices, el único lugar que yo conozco, pues es el lugar donde yo visito, el Hospital de Salud Mental. Es un poco así como que no se sabe si de verdad las van a cuidar o no, porque también hay eso de que hasta los mismos médicos o los mismos enfermeros puedan hacer un abuso de eso mismo, ¿verdad? Pero no sé qué me digas tú al respecto. Sí, gracias Kimberly. Yo creo que tú mencionaste algo muy importante. El Hospital Federico Mora es un lugar más bien en donde se han documentado muchos abusos, muchas violaciones a derechos y no sabemos cuántos derechos son protegidos ahí. En realidad está muy lejos de cumplir con su propósito, que es ofrecer servicios de salud mental. Yo creo que lo que menos dan ahí es servicios de salud mental. Es una institución que hemos criticado muchísimo, perdón que se oiga tan negativo lo que estoy diciendo sobre ese hospital, pero creo que efectivamente ha sido más bien una incubadora de violaciones a derechos de las personas ahí internas y en donde se cumple muy poco o nada el cometido para el cual está ahí, ¿verdad? Que es ser un hospital. Tristemente, ¿verdad? Yo quería, perdón, tal vez retomar un poco la idea también, siguiendo al comentario de María Ale, y es que me recordé ahora, ¿verdad? Que también a las mujeres nos tachan así cuando dicen que nos queremos victimizar porque somos unas lloronas. Porque las mujeres, según la sociedad, por naturaleza, somos unas lloronas, ¿verdad? Y que lloramos por todo. Pero hay que decir que, para empezar, ese es otro mito machista que hay acerca de nosotras, ¿verdad? Que nosotras lloramos por todo. Y no es cierto, ¿verdad? O sea, los hombres se quejan tanto como nosotras, diría yo, y más bien a ellos, cuando ellos se quejan, están en todo su derecho de quejarse, ¿verdad? Las mujeres no, pero los hombres sí.
Y cuando las mujeres nos quejamos somos lloronas o nos victimizamos, como dice Mariale, ¿verdad? Y yo creo que hay que ir rompiendo también con esos estereotipos de que cuando algo no está bien, sobre todo cuando estamos siendo víctimas de violencia verbal, física, sexual, tenemos derecho a denunciarlo, a decir lo que nos está pasando y que no está bien. No está bien y que no lo estamos diciendo solo por ser lloronas, sino que porque nos están violando nuestros derechos. Bueno, tenemos varias compañeras que quieren opinar. Está en orden, en su orden, Yesenia, Johanna, Carmen y Kimberly está pidiendo de nuevo la palabra. Entonces... Solo que a Kimberly, tal vez si hay más mujeres que piden la palabra, le vamos a dar la palabra a las demás para que puedan participar más mujeres. Gracias. Bueno, entonces vamos a escuchar la participación de Yesenia. Ahora, un momento. Ok, gracias. Buenos días a todas. Qué alegre verlas por acá y podernos saludar. En relación a lo que hablaba Silvia, de la forma en que podemos ser violentadas, solo quisiera mencionar el hecho de que también sabemos que hay físicamente violencia, hay violencia sexual, pero en mi caso quisiera comentar, tuve un matrimonio de 23 años, donde siempre fui violentada económicamente por una persona que me daba lo mínimo para que yo estuviera en la casa y yo tenía que ver cómo hacía para que me alcanzara. Y si no me alcanzaba era mi problema. Y si no me alcanzaba era porque yo no sabía administrar bien. Y al punto que en algún momento dado yo llegué a tener, digamos, no teníamos para pagar ciertas cosas y era como, bueno, y miras tú cómo lo conseguís, yo solo puedo dar esta parte y tú tienes que ver cómo haces para conseguir la otra parte. Muy honestamente lo comparto y abro mi corazón de esta manera porque en ese momento yo no sabía que estaba viviendo una violencia. Yo lo veía como algo normal. Yo lo vi por mucho tiempo como algo que, bueno, tengo que trabajar mucho y tengo que trabajar duro porque hay que sacar una familia adelante. Y siempre lo vi como parte de lo que podría haber sido normal. Después de mucho tiempo empecé a darme cuenta que esto no era normal, que esto era un tipo de violencia. Hasta que un día tuve el valor, el ánimo, con mucho miedo tal vez, por tener una discapacidad, por tener un hijo, y que uno dice, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Sin embargo, pues hasta aquí lo he logrado y he podido. Quería compartir esto porque creo que también es importante saber que de esa manera se nos violenta y de esa manera también es parte de ejercer violencia contra nosotras las mujeres y encima cuando tenemos una discapacidad. Gracias. Muchas gracias, Yesenia, por compartir tu testimonio. Es muy valioso y sí, ciertamente la coacción económica es una forma de violencia en contra de la mujer muy común y la forma como te sucedió a ti, que tú no lo estás compartiendo, es también muy común, ¿verdad? Las mujeres trabajan, pero el dinero lo maneja el hombre. Aún si es dinero ganado por el trabajo de las mujeres, ¿verdad? Eso es lo que yo les comentaba, que en esta sociedad machista el jefe del hogar es el hombre. Aún si la mujer trabaja, ese dinero no es de ella, es de él. Y él es quien decide cómo se utiliza, ¿verdad? Y es una forma de manipular a las mujeres también, de tenerlas controladas. Porque al final, la violencia, hay que decirle, es una forma de control de las mujeres, ¿verdad? Y esta es una forma muy clara, ¿verdad? De controlar a las mujeres para que tengan restringidas sus actividades en el hogar, ¿verdad? Y sí, ciertamente la violencia económica es una forma de violencia que está reconocida en nuestra legislación y eso hay que decirlo, que las formas de violencia que sí están reconocidas en las leyes guatemaltecas sí incluyen la violencia económica. ¿Quién pidió la palabra ahora? Creo que Johanna. Johanna Mencos de Paredes. Y si tal vez Johanna se puede presentar porque creo que es primera vez que está con nosotras. Sí. Así Hola, es. buenos días. No, yo ya estuve en la reunión anterior. Mi nombre es Glenda Johanna Chávez Mencos, de Asociación Nacional de Psicólogos de Guatemala. Ah, sí, es que te conocíamos como Glenda. Por Glenda. Sí, Glenda. tengo 3 cosas.
La primera, creo que es como sugerencia. Hace como un mes estuve internada en el IX de la zona 9. Creo que ahí hace falta mucha información para personas con discapacidad, no importando de qué discapacidad sea, pues me sentí muy limitada ya que soy una persona independiente. Glenda, disculpa, ¿te puedes acercar? No se escucha. Sí. ¿Tú te podrías acercar más a tu micrófono y repetir tus consultas? Es que no se te escuchó. Bueno, mis 3 cosas que tengo para decir es, uno, que hace como un mes estuve internada en el IX de la zona 9. Creo que ahí hace falta mucha información, pues yo soy una persona independiente gracias a mi bastón. Y ahí falta información cómo tratar a una persona con discapacidad, no importando qué discapacidad tenga, porque yo no podía ir al baño sola. Era aquello de que tiene que avisar para ir al baño. Y yo decía, no, pero si yo puedo ir sola, lo que necesito es que más o menos me guíen. Pero el personal no tiene idea de cómo tratar a una persona con discapacidad visual. Esa es una. La segunda, ¿me escuchan? Sí, pero alguien abrió su micrófono, si pudiera cerrar. Sí te escuchamos, Glenda. Puedes seguir, solo le vamos a pedir a las demás que cierren sus micrófonos. Sí, continúa, Glenda. Bueno, pues la segunda, disculpa, esta es una pregunta. Fíjate, a mí me han dicho que en el Hospital Federico Mora no es que se tome como unas personas con discapacidad, ya que ellos no tienen facultades mentales. Entonces yo me quedé con esa pregunta. ¿Son parte o no son parte de las personas con discapacidad? Esa es la segunda que yo tengo para ti. La tercera es, ¿cómo hacer para que una persona, o sea, mujer, levante el ánimo y decir, ya no, ya basta? Tengo una conocida de que está sufriendo maltrato familiar por parte del esposo, por parte de la mamá, la quieren someter y ya tiene un matrimonio de más de 16 años y ella sigue sumisa. Yo primero digo, yo te quiero ayudar, pero primero te tienes que levantar tú. ¿Cómo hacer para que esa persona primero despierte de lo que está viviendo? Porque llora y no quiere despertar, aunque mira que la realidad que estamos viviendo ya no es la de hace años. Con eso termino, Silvita. Gracias, Glenda. Voy a intentar responder a las 3 preguntas. En primer lugar, sí, nosotras ciertamente que hemos identificado que el personal de los hospitales a nivel general desconoce sobre los derechos de las personas con discapacidad en general, no digamos de las mujeres con discapacidad, y que no respetan la autonomía de las personas con discapacidad como es lo que como lo que te sucedió, perdón, a ti cuando estuviste hospitalizada. Dentro de nuestro plan de formación, sí hemos incluido formar a funcionarios públicos. Nosotros quisiéramos ir con todos, ¿verdad? Pero vamos a intentar, pues, cubrir personal de hospitales también. Y sí, ciertamente una sugerencia también es que en la medida de lo posible ustedes puedan también replicar estos mensajes y los materiales que nosotras estamos produciendo, que ustedes han recibido en su chat. Las guías, ¿verdad? Que hay 2 que hemos elaborado, y las infografías con mensajes pues muy puntuales sobre los derechos de las mujeres con discapacidad. Esto para llegar pues a la mayor cantidad de personas, ya sean mujeres con discapacidad o personal público que trabaja en las diferentes instituciones. Y en ese sentido, pues sería el mismo mensaje que te daría para tu tercera pregunta. Tu amiga, yo la invitaría a que participara en nuestras actividades y que accediera al material que hemos producido. Entonces, si tú lo puedes compartir con ella, sería genial. Si tú puedes hablar con ella sobre esos materiales, si tiene dudas, o si quisiera contactar a alguien más, pues se puede poner en contacto con nosotras, que en esos materiales están nuestros datos de contacto también, ¿verdad? Y de manera confidencial. Aquí siempre una de nuestras consignas es que respetamos la confidencialidad de la información que se comparte con nosotras, ¿verdad? Y que todas tengan la seguridad de eso, de que sus testimonios son respetados y valorados en estos espacios. Y respecto a
A tu segunda pregunta, ay, la olvidé. ¿Cuál era tu segunda pregunta? Glenda, ¿tú me la puedes repetir? Era la de salud mental. Ah, sí, gracias. Gracias. Ciertamente, las personas que han sido o son diagnosticadas con algún cuadro clínico psiquiátrico, pueden ser consideradas personas con discapacidad psicosocial. No todas lo hacen porque al fin y al cabo también es una identidad que una persona asume como propia, ¿verdad? No podemos decirle a todas que son personas con discapacidad psicosocial. Algunas se reconocen como usuarias de servicios de salud mental, no como personas con discapacidad. Y creo que esa es una discusión pues más profunda, ¿verdad? En la que podemos enfrascarnos en otra conferencia, porque no es tema de hoy, más bien tiene que ver con los conceptos de discapacidad, qué significa una discapacidad, pero nosotras sí, más bien invitamos a todas esas personas que han tenido algún diagnóstico clínico psiquiátrico en algún momento de su vida, las invitamos a que reflexionen precisamente sobre esa identidad, ¿verdad? Sobre si quieren o no quieren asumir la identidad de persona con discapacidad psicosocial, con base sobre todo a las barreras a las que han enfrentado en sus vidas, ¿verdad? Las dificultades que enfrentan para participar, para relacionarse con otras personas, etc. Así que por ahí dejaría esa pregunta, pero te invitaría, Glenda, a que me contactes si quieres en privado para que hablemos más sobre ese tema si tú quieres profundizarlo. Muy bien. Tenemos en la lista a Carmen. Solo quiero leer algo que escribió Abigail en el chat. Ella dice que también para ella al principio la violencia era normal. No sabía que era violencia económica y patrimonial y que muchas gracias por compartir esta información y que sí le interesa mucho tener la guía y que ojalá se puedan hacer videos para las mujeres sordas. Entonces, le daríamos la palabra ahora a Carmen, que acá, sí. No sé si, Carmen, te vas a comunicar con tu voz o con lengua de señas, puedes encender tu vídeo. Ella está con su vídeo. Ahorita puedo hablar porque no hay tanto ruido en donde yo estoy. Muy bien. Sí. Muy buenos días a todas. Mucho gusto de verlas por medio de acá, pero juntas estamos venciendo esta pandemia que estamos viviendo. Ya que estamos hablando sobre la violencia, quiero comentarles que en las épocas anteriores es correcto que nuestras mamás y nuestros papás nos educaban de cuáles son los roles de una mujer y cuáles son los roles de un hombre. Creo que hoy en día estoy enseñando a los padres con hijos con discapacidad y sin discapacidad, y también le estoy enseñando a los jóvenes a que sean funcionales. No se trata de género, no se trata de quién es más hombre, quién es más mujer, o cuáles son los roles de la mujer y todo esto, sino que tienen que ser personas funcionales que para ellos les servirán en la vida, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante seguir con esta educación y no comparar y ni mucho menos tener una área de que, por ejemplo, la cocina es solo para las mujeres o el garage es solo para hombres. Al final y a lo largo de la vida, pues siempre nos va a servir en ambas áreas, ¿verdad? Solo que tenemos que ser unas personas funcionales de por vida. Y otra cosa, quería comentarles, lo más importante para las personas con discapacidad es que nos presenta barreras antes de denunciar cualquier denuncia de violencia. Como por ejemplo, la PDH no tiene el acceso de interpretación. Esto quiere decir de que las personas sordas tienen que buscar un intérprete para poder denunciar sus derechos.
Y no todas las intérpretes tienen la voluntad de darlo como voluntariado, sino que también cobra las horas de que se va a ser interpretado. Por supuesto que tenemos que ser, o sea, la intérprete tiene que valorar ese su trabajo. Es parte de la traducción como cualquier traducción de otro idioma. Y, por ejemplo, si nos mandan a ir a psicólogos, pues lamentablemente aquí en Guatemala no cuenta con cantidades de psicólogos que saben lengua de señas. Entonces, para nosotros no nos funciona nada invitar a una intérprete para que vayamos a psicóloga, igual se escuchen nuestras confidenciales, ¿verdad? Yo porque me he topado con varias mujeres sordas en donde me pedían ayuda, pero yo no entendía de que por qué no fueron a denunciar o por qué no ponen la denuncia ante la PDH, ante el Ministerio Público, si la única barrera que nosotros tenemos es el acceso a información. Como me dicen varias personas sordas, yo no tengo dinero para pagarle al intérprete. Porque apenas tengo que irme en bus o pagar un taxi para llegar a la denuncia, pero luego resulta que estos lugares no tienen acceso de información para personas sordas. O sea, eso también es parte de violación ante los derechos porque no hay un acceso. Muchas mujeres saben cuáles son sus derechos. Muchas mujeres saben cuáles son sus violaciones. Pero si no tenemos un acceso para poder denunciar, nuestro derecho no cuenta. Entonces creo que eso es muy importante, hablarlo con la PDH, hablarlo con el Ministerio Público y hablarles a todas esas organizaciones que las mujeres sordas también tienen todo el derecho de denunciar ante la violencia. Pero como tenemos que llevar siempre de la mano el intérprete para poner nuestra denuncia. Creo que eso es algo que nosotras a veces mejor no vamos porque no hay intérprete. O mejor no vamos porque no tengo plata para pagar 150 quetzales por hora para un intérprete. Y yo sé que el trabajo de un intérprete se valora. Hace poco escuché un señor diciéndome, pero usted consigue muy rápido intérprete. Pero intérprete siempre hay. La interpretación es gratis, el acceso de información es gratis para nosotras. Entonces, creo que eso es una barrera que nos topa la sociedad y que nos topa también las organizaciones públicas. Yo he tenido la oportunidad de ir a la PDH y nunca hay intérprete. Entonces, tuve que llamar a la Asociación de Sordos y pedir un intérprete, pero no todos los intérpretes tienen el acceso de tiempo libre para ayudarnos, ¿verdad? Entonces, eso es un poco complicado con las personas sordas. Y también han salido comentarios de que las personas sordas, pues como no escuchamos, no creo que entienda su derecho. Como no escuchamos, no creo que entienda que hay violencia. Claro que no entendemos. Pero ¿dónde hay acceso? ¿Dónde podemos poner nuestras voces? Esa es una barrera muy grande que nosotros tenemos que manejar al día para poder afrontar y romper esa violencia, pero el acceso sí no nos impide. Esto quería informarles también que es parte muy importante de las personas, las mujeres sordas, que eso nos impide un poco con este derecho y poder pues seguir denunciando. No me sirve de nada escribir un papel o algo por el estilo, ¿verdad? Porque nosotros también tenemos que contar qué es lo que nos pasa a nuestro alrededor, qué es lo que nos pasa en la sociedad, en el hogar, etc. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo creo que lo que tú estás diciendo es un mensaje que nosotros en las posibilidades en que interactuamos con las instituciones de protección lo hemos estado transmitiendo. La necesidad de contar con las medidas de accesibilidad para que las mujeres con discapacidad puedan acceder a esos mecanismos de protección que ellos ofrecen, ¿verdad? Sí reconocemos que yo creo que ninguna institución de las que les mencioné que pueden auxiliarnos en el caso de ser víctimas de violencia cuenta con un intérprete de lengua de señas
de planta, ¿verdad? O ni siquiera de llamada. Ni siquiera por una llamada que se puede acceder a él, ¿verdad? O ella. Es cierto, es una necesidad en la cual se ha insistido muchísimas veces, incluso para compartir con ustedes, yo creo que ya lo había hecho en la reunión anterior, que el colectivo Vida Independiente de Guatemala, nuestra organización, ha estado participando en la red de derivación en contra de la violencia de la mujer que coordina el Ministerio Público, y ahí nosotras hemos expuesto en varias oportunidades la necesidad de que se cuente con intérpretes de lengua de señas, e incluso casi, y podría decir casi, llegamos a firmar un acuerdo para que el MP se comprometiera a incluir a un intérprete de lengua de señas dentro de su staff, dentro de su personal, pero lamentablemente ese proceso se quedó un poco parado, es decir, en cuanto retomemos nuevamente las reuniones y el contacto con la red, hay que insistir. Y hay que llevar este mensaje a la PDH, como bien has señalado, no hay tampoco un intérprete ahí. Sí quiero contarles que cuando yo trabajé ahí, sí hubo un grupo del personal, sobre todo de las personas que reciben las denuncias, que participó en varias capacitaciones de lengua de señas. Incluso la jefa de recepción de denuncias, una compañera que ya no trabaja ahí, pero que ustedes algunas quizás conocen, a Claudia Ordóñez, ella tiene conocimientos de lenguaje de señas y puede comunicarse con lenguaje de señas. Lamentablemente ese conocimiento se perdió cuando ella se fue, pero también cuando el personal que tenía un poco de entrenamiento en lenguaje de señas lo descontinuó, ¿verdad? Porque cambió el procurador, cambiaron las políticas institucionales, pero es algo en lo que hay que insistir. Así que yo te invitaría también, Carmen, que desde tu organización y las organizaciones de personas sordas insistan a las instituciones, porque entre más organizaciones estemos haciendo la presión para que esta necesidad se tome en cuenta, pues más van a sentir las instituciones que necesitan cumplirlo, ¿verdad? Mientras nadie lo exija, pues no lo van a hacer, y creo que sí es una necesidad, pero además es el cumplimiento de derechos, ¿verdad? Porque recordemos que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad lo incluye como una obligación. Así que gracias, Carmen. Muy bien, solo ahí les puse en el chat, hay algunas compañeras de quienes no tenemos sus datos, que me imagino que las invitaron otras de las compañeras que han participado, para que nos envíen por el chat su nombre, su teléfono, su organización. Me parece que es Isabela, hay otra compañera, Ángela, pero hay algunas ahí compañeras nuevas que nos encantaría pues incluirlas en nuestro registro. Tenemos en el orden a Magalí Dávila, y luego está María Delfina y Kimberly, que sigue también esperando su segunda intervención. Entonces, Magalí. Hola a todos, Silvia, Adita, un abrazo para todas. Bueno, ya lo abordó prácticamente Carmen, porque yo en lo que iba a hablar es sobre las limitaciones que hay, ¿verdad? Para poder no solo hacer una denuncia, sino tener ese acceso pleno a la justicia. Es decir, ¿verdad? Que nuestras denuncias sean aceptadas, sean conocidas y sean, ¿verdad? Tengan, ¿verdad? El resultado que nosotras esperamos, ¿verdad? De justicia. Bueno, otra de las cosas era, pero más quiero referirme, como todas las discapacidades son diferentes. Y hay discapacidades que se tienen desde niñas o desde niños. Y yo quería referirme un poco, ¿verdad?, a esa imposición que se hace, ¿verdad?, bueno, hay un término feo, ¿verdad?, que se utiliza, que dice de normalizarlo. Es decir, ¿verdad?, que uno logre alcanzar el estado más óptimo, digamos, ¿verdad?, o
de la discapacidad o de la deficiencia, ¿verdad? Que ha generado. Pero también, digamos, en ese ínter se produce también mucha violencia, ¿verdad? En el sentido de que, pues, no son procesos, ¿verdad? De mucha comprensión, de contención, y aunque, digamos, ¿verdad? Fue parte de mi experiencia como niña, también lo es aún, ¿verdad? En estos momentos, aunque no pueda tener, digamos, completamente experiencias directas. En este momento, solo una de un niño que tiene una discapacidad intelectual completamente, para mí, ¿verdad? Para mí, muy severa, pero que le hacen operaciones para enderezarle una pierna y así, ¿verdad? Hay niñas también. Entonces, ¿verdad? Que son cosas que también es importante tomarlas en cuenta porque siento yo, ¿verdad? Que es una forma de agredirnos y que también va, digamos, con el consentimiento de nuestra madre o nuestro padre, nuestro familiar, pero que también tiene que ver con la idea, ¿verdad? De que, bueno, de que quieren ver a la persona, a la niña o al niño o al joven incluso, ¿verdad? En jóvenes y hombres con alguna discapacidad como lesiones medulares, ¿verdad? Que tienen que pasar por procesos que para las mujeres con discapacidad también son bien complicados. Yo he escuchado de algunas amigas, ¿verdad? Que me cuentan todo eso y que lo ven después, ¿verdad? Bueno, ellas, ¿verdad? Con la idea de que se van a volver a caminar o van a volver a, más que todo volver a caminar, ¿verdad? Porque esa es como la aspiración en el caso, ¿verdad? De que tienen una discapacidad física, pero también, digamos, ¿verdad? De la familia que piensa, ¿verdad? Que si uno hoy no tengo ganas de hacer ejercicios, de hacer las terapias, de ponerme el aparato, de caminar en las barras, es porque no quiero sanarme, ¿verdad? No quiero curarme. En fin, ¿verdad? Esas cosas también que agreden, ¿verdad? Y que yo, pues, lo he visto y pensaba que ya no sucedía, pero todavía sucede eso. Y otra de las cosas también, por ejemplo, la imposición que tiene ahora de que uno vaya con el psicólogo. Y digamos, ¿verdad? Refiriendo a algún tipo de problema de salud, que uno dice, ¿verdad? No tiene nada que ver con el psicólogo, pero ellos quieren descartar que el problema de salud que uno presente o diga, tiene que pasar por el psicólogo para ver si es que no es asintomático o me lo estoy inventando. Bueno, esa es la lectura que yo le doy, ¿verdad? Aunque sí es bueno ir con el psicólogo de vez en cuando, pero no creo yo, ¿verdad? Que sea como una cuestión de imposición para otorgar un tratamiento. Gracias. Gracias, Magalí. Yo creo que también es importante considerar esas formas de violencia que se dan en las instituciones, ¿verdad? Porque efectivamente sí mencioné que muchas de las violencias se dan a nivel de las instituciones, ¿verdad? Y las instituciones que son específicas para personas con discapacidad más. No digamos también las demás, pues, en general. Pero ciertamente en esas instituciones en donde sí, pues, supuestamente curan, entre comillas, a las personas con discapacidad, sí se dan también muchas formas de violencia. ¿Quién pidió la palabra? Está María Delfina, luego Kimberly y María Eugenia Nájera también la pidió. Entonces, María Delfina, tienes la palabra. Gracias. Yo con relación a la violencia, siempre la viví y nunca me di cuenta, porque tenía un total desconocimiento. Demasiado tarde me di cuenta, pero ya salí de eso. Ahora, con relación a los hospitales, deja mucho que desear, especialmente el Hospital Roosevelt.
es mi lugar de trabajo. He visto muchas situaciones de violencia hacia los pacientes que son personas no con discapacidad. ¿Qué podemos esperar de los pacientes con discapacidad? Es lamentable ver la manera en que se tratan a los pacientes. A veces uno siente frustración, en mi caso, y trato de hablar con las compañeras, algunas enfermeras, de tratar a las personas de manera humana, porque en cualquier momento vamos a estar en ese espacio. Pero algunas se molestan, quizás piensan que yo hablo de más, y es terrible luchar con eso, porque trato de crear conciencia sobre los derechos de toda persona. No sé si capacitar, al llevarles algún taller de capacitación, esta gente cambie de actitud, pero sí sería bueno tratar estos temas dentro de los hospitales con enfermeras y el personal en general. A mí me preocupa todo esto, incluso los mismos jefes, en mi caso, nos discriminan a nosotros. Con la comida, ellos se preparan su alimento por separado. Y ayer, con 2 compañeras, ya van varios días que vemos que ellos se cocinan por separado lo que comen. Entonces hablé con la jefa y le dije, licenciada, sea pareja. Si ustedes comen rico, ¿por qué no los pacientes y nosotros también? Porque como la comida se le da a todo el personal, y la comida, por ejemplo, la semana pasada los frijoles ya estaban ácidos, y aún les hicimos esa observación, hicieron caso omiso y se sirvió de esa manera la comida. Son injusticias que se cometen, pero siento que es por la falta de humanidad en el ser humano. No hay conciencia. Eso es lo que quería expresar. Muchas gracias, María Delfina. Yo creo que ese es un problema que hay en el sistema de salud público en general, como usted menciona, un hospital, pero yo creo que en todos los hospitales públicos sucede, ¿verdad? Digamos, la falta de trato digno que se tiene hacia los pacientes y hacia el personal. Y sí, nos preocupa muchísimo, ¿verdad? Yo creo que esta pandemia tal vez solo ha evidenciado las carencias que hay en el sistema de salud, aunque ya existían desde antes. Y sí creo que es un tema importante, ¿verdad? Porque usted habla de un hospital general, pero cuando vamos, por ejemplo, al Hospital Federico Mora, la situación es en realidad horrible. O sea, sucede lo que usted está diciendo, pero cosas mucho peores, ¿verdad? No estoy diciendo que por eso haya que quitarle importancia a lo que usted nos acaba de compartir del Hospital Roosevelt, porque es igual de malo, ¿verdad? Pero hay que decir que las personas con discapacidad en la jerarquía social guatemalteca ocupamos el escalón más bajo. Y el sistema de salud nos trata así también. Entonces, siendo el Hospital Federico Mora un lugar en donde hay personas con discapacidad, se imagina entonces el trato que reciben los pacientes ahí en comparación del trato que ya es malo en hospitales generales, ¿verdad? Entonces sí, creo que solo desnuda las realidades, ¿verdad? Que se han venido denunciando y tratando también de accionar para que mejoren la situación, pero con los gobiernos que hemos tenido es bien difícil poder avanzar en derechos humanos. Hay que seguir la lucha. Bueno, entonces Kimberly y luego María Eugenia Nájera. Tienes la palabra, Kimberly. Tal vez le puedo decir. Ahí está. ¿Cómo? Sí, te escuchamos. Okay. Que con respecto a la persistencia de los prejuicios, tú tienes mucha razón, ¿sí?
porque los prejuicios vienen desde mucho atrás, no es de ahorita. Uno de los prejuicios que existen es que tú no debes hablar porque tú no tienes derecho a decir nada, ¿sí? E increíble entre las mujeres con discapacidad, que como te digo, yo la sufro psicosocial y a veces la gente bipolar lo catalogan como, bueno, este cambia de ánimo, pues ¿qué se le puede creer, verdad? Pero con el hecho de ser una persona con discapacidad no le da derecho a nadie venir y violentarte como quiera, pero indudablemente en nuestro país tenemos el peso de que seamos personas con discapacidad o no, la violencia es violencia y no la contrarrestan con los años de prisión que verdaderamente deberían de ser, porque yo creo que una persona que hace ese tipo de cosas, pues debería de llevar la pena perpetua o máxima, ¿verdad? Pero ahí sí que con respecto a la violencia, sí es, o sea, el tema es bastante amplio para poderlo abarcar en un par de horas, pero hasta incluso sería mucho decir que en varios, ¿qué te parece? En varios seminarios o webinarios como estos, porque la violencia abarca muchas cosas, aparte de la violencia física, emocional y mentalmente que uno recibe, pues también recibes de muchas formas la violencia. Con solo el hecho que te vean así con lujuria, pues ya están haciéndote una violación tremenda, ¿verdad? Y que también la manipulación psicológica, a veces uno, por lo menos en mi caso, yo la sufrí, y uno, el psicólogo, si uno no le nace, uno no lo puede, ¿me entiendes? Entonces creo que el psicólogo te puede ayudar cuando tú quieres exponer, pero si tú no quieres exponer, puedes abrirte, ¿verdad? No sé qué te digas, Silvita. Gracias, Kim. Sí, ciertamente hay que decir que los profesionales en general, y estamos hablando de los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, se han formado en esta sociedad, ¿verdad? Y esta sociedad es machista. Entonces, claro, muchos o la mayoría de ellos reproducen esos mitos machistas en su práctica profesional. Y eso es, pues, bien frustrante, ¿verdad? Sobre todo para las mujeres que conocemos nuestros derechos. Hay, claro, excepciones. Por supuesto que siempre las hay. Tristemente son la minoría, ¿verdad? Hay médicos que no son machistas, hay psicólogos y psicólogas que no son machistas, ¿verdad? De todas las profesiones. Pero claro, son escasos, hay que buscarlos, ¿verdad? Como con una lupa. Pero tristemente sí, muchas veces acudimos, ¿verdad? A la clínica o a la oficina de alguno de esos profesionales pensando que nos va a apoyar y salimos peor, ¿verdad? Con los mensajes machistas que nos hacen. Es terrible, ¿verdad? ¿Cómo podemos luchar en contra de eso? Yo insisto, primero conozcamos bien nuestros derechos y empoderémonos. Hagamos que esos derechos sean nuestros. Son nuestros derechos. Defendamos nuestros derechos. Eso es algo bien importante, porque en la medida en que nos vayamos empoderando más, esos mensajes machistas que recibimos de todos lados ya no nos van a hacer daño. Más bien los vamos a ver así, como mensajes machistas, ¿verdad? Y que muchas veces, pues tal vez nosotros no podemos cambiar a la persona que nos está enviando esos mensajes machistas, pero sí podemos cambiar nuestro entorno más cercano al empoderarnos de nuestros derechos, ¿verdad? Porque cuántas veces no hemos oído que la sociedad dice, y digo la sociedad en general, porque tanto hombres como mujeres, que quienes creamos a los machistas somos las mujeres, las mamás, pero eso no es cierto. Es cierto que las mamás, cuando replican esos mensajes, forman a sus hijos, pero los papás también con el ejemplo. Entonces no es cierto que solo las mujeres replicamos esos mensajes, pero lo que sí podemos hacer las mujeres al empoderarnos de nuestros derechos es formar a nuestro entorno de que nos respeten como mujeres, de que el machismo no vale con nosotras, que nosotras no aceptamos el machismo. Y así también vamos a ir cambiando poco a poco nuestro entorno, ¿verdad? A veces creemos que es mucho porque en realidad toda la sociedad es machista y hay que pelear con todo el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que uno también tiene que saber bien hasta dónde nos pueden herir esos mensajes, ¿verdad? Que lo hacen sociedades, pues, por
una tradición machista milenaria, ¿verdad? Que tenemos y que estamos reproduciendo. Pero gracias, Kimberly, por tu intervención. Entonces, ahora María Eugenia. Yo creo, Adita, que tú tenés que ponerle su micrófono. María Eugenia, ¿puedes abrir tu micrófono? Creo que se quedó congelada su señal. Ah. Ahí está. Ahí creo que ya. ¿Ahí está? Ahí sí, está. ahora sí. Ahora sí. Ok, yo quería decir dos cosas, dos objeciones. Primera, y que la violencia contra la mujer con discapacidad debería, a ver si en algún momento un grupito o algo se tuviera un contacto o una plática con los estudiantes de las universidades, tanto la San Carlos, la Landívar, la Mariano, algunas, de que existen leyes de nosotros que están engavetadas y que nos tomen en cuenta a la hora de que cuando ellos tengan que atender un caso de persona con discapacidad. Ese sería un punto. Ahí era como concientizarle a los estudiantes de leyes, abogados que van a ser abogados, en el área de la cátedra de moral y ética profesional, algo. Eso es lo que yo quería decirles. La segunda es de que pues yo de una forma personal sufrí una situación de violencia familiar. Entonces, en una ocasión tuve que hacer una denuncia, llamé al Ministerio Público, algo de la Defensoría de la Mujer, y vinieron a verme. Pero no existe en nuestro medio, en nuestra forma legal, de que el Ministerio Público, en algunas veces, algunas personas lleguen eventualmente a tu domicilio a ver cómo están las cosas funcionando en tu hogar, o, ¿verdad? O en el trabajo incluso, para ver si están cumpliendo las situaciones de paz familiar, o ver si hay violencia, ver si qué problema hay. Porque solo el Ministerio Público llega una vez y dice, no, ¿cómo están las cosas? Saca al agresor de su casa o a la agresora y es lo único que te dan, algunos lineamientos así. Pero cuando no están los del Ministerio Público así supervisando, como que no hay temor en el agresor o alguna persona con la que tú vives o personas con las que tú vives, entonces no hay esa situación. Yo creo que en alguna medida, si alguna vez, tal vez, se hubiera formado alguna posibilidad de que hubieran supervisores que fueran al lugar de trabajo o al lugar de domicilio donde tú vives, como para que eventualmente o cada una vez al mes fueran a visitarte a ver cómo están funcionando las cosas dentro de tu hogar o dentro de tu trabajo, alguna cosa así, como supervisando la situación de vida, ¿verdad? Para que haya un poquito de temor de alguien que está amparándote, una autoridad que te está amparando tu vida, ¿verdad? Para que las personas agresoras o con los que uno vive o algo así, como que tengan un poquito de freno, ¿verdad? En cuanto a las actitudes violentas, ya sea en la voz, ya sea lo material o emocional, entonces ya va caminando las cosas bien para uno, ¿verdad? Eso quería decir. Gracias, gracias. Gracias, María Eugenia. Si nosotros quisiéramos ir a todos lados
a dar este tipo de conferencias sobre violencia contra las mujeres con discapacidad, pero nuestras capacidades nos superan. Porque sí, efectivamente hemos contemplado sobre todo instituciones públicas, ¿verdad? Y ante todo las instituciones operadoras de justicia, porque creemos que es fundamental que ellos conozcan los derechos de las mujeres con discapacidad y como intervienen en la ruta de la violencia, que sepan cómo actuar en algún momento si se presenta una denuncia que viene de una mujer o una niña con discapacidad. Nos estamos enfocando sobre todo en ese tipo de instituciones y en las otras instituciones públicas que puedan de alguna forma intervenir también, ciertamente en los hospitales, en las escuelas, ¿verdad? Quisiéramos ir a todos lados, pero nuestras posibilidades humanas tampoco nos lo permiten. Pero gracias, María Eugenia, por esa sugerencia y sobre los mensajes que podamos también ir transmitiendo, ¿verdad? Es muy importante, claro, educar a la población. Y en ese sentido, pues sí, pues dentro de nuestras posibilidades también estamos participando. Este viernes, por cierto, vamos a participar en el programa Voces de Mujeres que se transmite a través de la Radio Universidad a las 10 de la mañana para que nos sintonicen y le cuenten a la gente que nos puede escuchar ahí. Y a través de los medios que podamos, ¿verdad? Estuvimos en Radio FGR también y estamos pues enviando mensajes por las redes sociales, como ustedes han visto, algunas de ustedes han visto, y estamos también trabajando con organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, porque sabemos que es muy importante también abarcar esas instituciones grandes, ¿verdad? Que le prestan servicios a las personas con discapacidad. Así que la próxima semana, por ejemplo, vamos a tener toda una serie de conferencias con personal del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Hace unas semanas estuvimos con una organización que trabaja específicamente con mujeres y niñas con discapacidad en la eliminación de la pobreza, que se llama Trickle Up, que se encuentra en Cobán, pero trabajan en otras áreas de Guatemala. Y así vamos, ¿verdad? Trabajando con aquellos actores que nosotros creemos que son claves en esta lucha en contra de la violencia contra mujeres y niñas con discapacidad. Así que muchas gracias, como ya nos quedan pocos minutos. Creo que sería tal vez la última compañera, Andrea Reynoso. Sí, sería la última. Ya son pocos, sí, porque queremos darles un anuncio antes de que se desconecten. Entonces le damos la palabra a Andrea. Hola, Andrea. Allá. Hola, muy buenos días. Buenos días. Creo que es bien importante los puntos que estamos tratando, ¿verdad? Algo que yo quisiera resaltar es que sobre la violencia que se vive no es tanto tomando en cuenta en el ámbito que uno se desenvuelve. En el caso de la universidad, es que es bien importante el fortalecer lo que es el empoderamiento de la juventud, porque a veces se dice que por no tener experiencia en el sentido del campo recorrido no se toman en cuenta o no se validan muchas veces los aportes, y creo que el aporte viene desde ya del que uno tiene una condición de discapacidad y se empieza a empoderar. Entonces ese es el mensaje que uno quiere transmitir y que muchas veces se encuentra con la competitividad que existe a veces hasta dentro de las personas con discapacidad, y que en vez de fortalecer y crear un ambiente en el ámbito de mujeres que sea de sororidad, a veces tiende a dividir un poquito y se olvida la lucha y la causa que uno tiene, ¿verdad? De ir cambiando esa sociedad machista que se vive.
Entonces, creo que es bien importante lo que mencionábamos de la formación en el caso de poder fortalecer, y que muchas veces en la universidad lo que se vive es que los jóvenes empiezan a considerar a las personas con discapacidad y a segregarlas de los grupos, de las situaciones en las que se vive. Entonces, la importancia de que se participe y que se vaya queriendo formar y cambiar es un campo bien amplio, hablando solo de una universidad, como mencionaba Silvita, que el campo es bastante amplio y que nosotros lo que debemos de hacer es ir fortaleciendo la formación que nosotros tenemos, ir transmitiéndola para que más personas se puedan involucrar, tanto con discapacidad como sin discapacidad, para ir fomentando y hacer valer esos derechos que tenemos. Algo bien importante que yo quisiera destacar también es el hábito de denuncia. Si nosotros aprendemos a denunciar, vamos a ir visibilizando más la situación que viven las personas con discapacidad, y que Silvita lo mencionaba muy bien, que es, si nosotros guardamos silencio y callamos, no vamos a visibilizar, no vamos a hacer la presión social, la incidencia que se necesita para que nuestra sociedad vaya cambiando, teniendo un ámbito, un ambiente, un espacio propicio para las generaciones que vienen y que necesitan que la base de los derechos humanos de las personas con discapacidad esté un poco más fortalecida, porque a pesar de que es un trabajo arduo, se puede lograr, siempre y cuando nosotros tomemos el compromiso y el rol que hemos asumido como entes de cambio en diferentes entornos y espacios, ¿verdad? Ese sería un poquito el aporte y lo que a mí me deja la experiencia de haber participado el día de hoy. Gracias. Gracias, Andrea, por tu mensaje, muy importante también. Y como ya nos quedan pocos minutos, pues yo sé que Ada tiene varios mensajes, pero por favor todavía no se desconecten, ya vamos a terminar. Y gracias a Rosana por haber interpretado. Le queremos agradecer también por haber apoyado con la interpretación que facilitó la participación de las compañeras sordas. Sí. Yo antes de finalizar la reunión, solo pedirles, acabo de enviar al grupo, al WhatsApp del grupo, el link para que evalúen esta reunión. Ahí hay algunas preguntas que quisiéramos que nos den su opinión, y hasta abajo algún comentario que ustedes quisieran hacer. Para nosotras, pues, para mí personalmente fue un reto poder hacer esta reunión, ¿verdad? Por esta plataforma. Muchas de ustedes hoy se conectaron por primera vez. Ahí al principio estuvieron pidiéndonos apoyo, pero muchas de ustedes lo lograron. Algunas no, ¿verdad? Pero la mayoría lo logró. Así que muchísimas gracias por el WhatsApp, y algunas no están agregadas al WhatsApp. Lo vamos a hacer si están de acuerdo. Y por ahí les estaremos enviando informaciones sobre este proyecto. Un abrazo para cada una. Cuídense mucho. Cuídense mucho y esperamos vernos muy pronto nuevamente. Adiós. No me quiero ir. ¿Quién no se quiere ir? Gracias, feliz tarde. Adiós.